Hoy aquí en Economía de Frente, la reunión trilateral entre Trudeau, Biden y Andrés Manuel López Obrador, la economía de Estados Unidos y los malos números de Joe Biden, también México, su reforma energética, una carta que lleva a la reunión trilateral Andrés Manuel López Obrador, la economía mexicana, su trayecto, los problemas que tenemos enfrente, Pemex, la CFE y más aquí en Economía de Frente. Comenzamos con Víctor Valdivia y Ernesto Fárez Santoscoy inmediatamente. Mientras nosotros estamos charlando y analizando qué sucede en la economía mundial y en la de México, en Estados Unidos, en algún punto de Norteamérica, Canadá, México y Estados Unidos se reúnen con el propósito de plantear sobre la mesa algunos puntos importantes estratégicos, entre los cuales está el asunto energético. Ernesto Fárez Santoscoy, ¿cómo estás? ¿Cómo ves esta reunión? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues es una reunión medular, ¿no? No es frecuente que se reúnan los tres presidentes en el TEMEC y aquí se están reuniendo después de que terminó la reunión o la cumbre de países en relación a la cuestión climática a nivel mundial. Y pues creo que hay dos temas principales, ¿no? Uno es en cuanto a México y sus socios comerciales. Uno es el tema de la migración y otro es el tema de la energía, ¿no? ¿Y por qué se convierte en muy importante? Bueno, pues porque pues el mundo va hacia un lado y parece que México va en sentido opuesto hacia el otro. El mundo va hacia las energías renovables, hacia las emisiones cero de gases de efecto invernadero, mientras que en México estamos privilegiando las energías provenientes de recursos fósiles que pues, son altamente contaminantes, ¿no? Bueno, vamos a ver, el presidente asegura que va a convencer a Trudeau y al presidente Biden del plan energético que tiene México para un futuro que consiste en términos reales y prácticos en una contrarreforma energética a partir de lo que se puso sobre la mesa y se consideró como constitucional en la administración pública federal anterior. ¿Tú crees que Biden y Trudeau acepten esta contrarreforma energética que plantea el gobierno de México ahora? Pues mira, después de dos intervenciones enérgicas del embajador de Estados Unidos en México, defendiendo no solo la postura de energías renovables en sí, sino también a las inversiones que han hecho en México empresas americanas en cuestión de energía, pues veíamos que esa iniciativa de reforma constitucional que está planteando el presidente, pues como que no tenía futuro. Pues el mismo Congreso, liderado por Morena, había bateado el asunto hacia abril del año entrante. Solo se estaba planteando a lo mejor un ejercicio de parlamento abierto para permitir que los empresarios fueran a la Cámara de Diputados a plantear sus inquietudes. Y pues resulta que un día antes de partir a Washington, el presidente va al Congreso, felicita a los legisladores de sus tres partidos por la aprobación del presupuesto y pues les solicita la ayuda para seguir adelante con la iniciativa de energía. No es una reforma menor porque implica cambio constitucional y requiere
de votos más allá de los que se tienen con estos tres partidos. Sí. Y bueno, pues entonces, ¿a qué te suena eso de que un día antes de partir vaya el presidente a pedirle a sus legisladores y al Congreso en general que lo apoyen en esta iniciativa? Pues digo, me parece que es algo, yo diría, provocativo, ¿no? Es un mensaje, ¿no? Un mensaje. Y no creo que lo vayan a tomar nada bien. No. Biden y Trudeau. Canadá es un país que se caracteriza de siempre por ser un país ecológico, y Biden pues ha tomado la bandera en contra de lo que decía Trump, que decía que la cuestión del cambio climático eran cuentos chinos. Pues Biden lo ha tomado muy en serio como una de sus banderas, ¿no? Entonces sí me parece que no lo van a tomar nada bien, pero además una serie de implicaciones, ¿no? Yo pongo como ejemplo una planta automotriz en Silao de General Motors, compañía americana. El día de mañana va a tratar de exportar una camioneta producida en Silao hacia el mercado norteamericano. Y al llegar al mercado norteamericano, por cómo van a estar las leyes, pues va a tener que pagar un impuesto ecológico, porque la producción de ese automóvil está hecho con energías que al final de cuentas provienen de elementos contaminantes. Y entonces vas a sacar del mercado, de la competencia, a productos de empresas americanas producidos en México. Eso simplemente hace que corramos el riesgo de que el día de mañana nos descalifiquen y prefieran excluirnos del TEMEC, ¿no? Sí, o excluirnos, o ¿sabes qué? Dejas la ampliación de plantas, los planteas en otro territorio, ya no lo aplicas en México, porque si no vamos a calificar... Dice, bueno, ¿cuánto tiempo le queda al López Obrador? Pues 2 años más o 3 años más. Ah, bueno, pues entonces, pues ahorita no producimos más y privilegiamos la inversión en Guatemala. Pues vamos, permítame una pausa. Estamos en espera de que llegue Víctor Valdivia, que ha tenido problemas en su enlace, era el invitado en esta ocasión, pero mientras tanto, pues seguimos dándole al asunto, si te parece bien, a la recuperación económica estadounidense. Muy bien, muy importante lo que estamos viendo ahí. Bien, ¿no? Vamos a una pausa y continuamos, estamos en Economía de Frente. Bienvenido, Víctor Valdivia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ves el proceso de recuperación económico estadounidense? Mira, va bien, inclusive algo que estamos viendo, algunas empresas ya empezaron a aumentar su nivel de pronósticos de crecimiento. También nosotros en la consultoría ya lo pasamos a unos 5 puntos. Algo que estamos viendo y que esperamos es un fuerte consumo ahora en diciembre. Desde la época del Thanksgiving para acá, ya son muchas empresas lo que están apostando al consumo minorista en Estados Unidos, que siempre jala mucho a México, a estos impactos positivos. Pero hasta ahorita donde vemos, sí vemos con positivismo cómo está desarrollando, sí vemos con buenos ojos este fin de año. Creemos, y espero no equivocarme, espero no tener que salir otro programa contigo diciendo la regué, pero creemos que sí, al menos el consumo norteamericano se ve bastante óptimo y positivo para este año. Vemos buena disposición para el consumo y una mejoría fuerte, cerrando con un crecimiento cercano al 5%. O sea, sí lo vemos bastante bien, esta recuperación. Y Ernesto, lógicamente impactando a México. Sí, apoyando lo que dice nuestro amigo Víctor, pues salieron 2 datos recientemente. Uno fue la producción industrial para el mes de octubre, que en un solo mes creció 1.6%. En meses anteriores traía tasa negativa mensual. Por ejemplo, septiembre cayó 1.3 y ahora se recupera 1.6. Si multiplicas eso por 12, pues es un crecimiento como del 18%, 20%. Y luego tuvimos también el dato de ventas al menudeo, lo que comenta Víctor, contra pronósticos negativos que se derivaban de otros indicadores como el de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Las ventas al menudeo en octubre también traen un crecimiento del 1.7 mensual, también muy fuerte, y pues puede ser un buen presagio para
las ventas de Thanksgiving y de Navidad, ¿no? A pesar de lo cual, Biden trae un mal récord de aprobación en su población, en la población a la que gobierna, ¿verdad? Sí, en las encuestas no le está yendo muy bien. Inclusive el paso ahorita llegó a la presidencia con más de un 55, 56. Ahorita el último dato que estuve checando andaba por ahí del 45. Se ha tenido una caída fuerte, ha tenido un impacto algo negativo en base a todas estas críticas que se le está haciendo. La reactivación, pese a que va positiva, aún así lo siente lenta la sociedad norteamericana. Todavía siente lenta esta parte, no le está yendo muy bien. La parte de la inmigración pesa mucho y por eso lo que comentaba antes de que el internet empezara a jugar una muy mala pasada, es estas cuestiones de que la cumbre que tiene ahorita con Canadá y con México va a ser importante, sobre todo por el tema de la migración, que es un tema que mueve muy fuerte los intereses norteamericanos y que mueve muy fuerte las pasiones de los electorados, sobre todo si no la tiene nada fácil. Y otra cosa, que Donald Trump está haciendo campaña, por llamarlo de alguna forma, en este momento y está aprovechando mucho de esta situación negativa de las encuestas de Biden. O sea, los demócratas sí deberían estar un poco preocupados porque los republicanos no están esperando, no están durmiendo, no están como... Eso, pues la oposición norteamericana no es como la oposición mexicana, no están esperando, se están moviendo muy fuerte y están canalizando muy fuerte estas cuestiones de que no está logrando las metas que los norteamericanos esperaban. Ernesto. Sí, bueno, junto con eso, pues hay en 3 estados de la Unión Americana estadísticas de que está volviendo a incrementarse el número de contagios a pesar de las vacunas. Parece que está surgiendo una cuarta ola, como ha surgido en otros países europeos, en la propia China. Alemania. Y Alemania, en Italia, en fin, ¿no? Entonces, Reino Unido. Y entonces, pues vuelve a haber cierto temor de que se les pueda salir del control y que pueda tener que recaer, digamos, en medidas de confinamiento social que paralicen la economía, en fin. Entonces... ¿Esto puede afectar a la economía mexicana, Ernesto? Desde luego que sí podría afectar de manera importante a la economía mexicana. Ahorita acabamos de dar buenas cifras que se ven recientes en la economía de Estados Unidos que beneficiarían mucho a la economía mexicana. Una cuarta ola en Estados Unidos o en los 2 países, en México también, pues sí podría ser sumamente negativo. Y es probable, perdón, pero es inevitable, más bien, y yo diría inevitable, ¿no? Sí. De que va a venir, pues, y va a llegar en avión. Sí, eso es lo que principalmente podría ser la deficiencia, ¿no?, de la seguridad en México, de la seguridad sanitaria, que aquí nunca hemos implementado políticas de precaución a que no entre el contagio por el lado de los extranjeros o de los viajeros, ¿no? Si tú vas a Estados Unidos, pues simplemente no te puedes subir a un vuelo si no presentas tu cartilla de vacunación y traes tu tapabocas, ¿no? Y en muchas ocasiones también, o en muchas ciudades, para poder llegar y desembarcar en el aeropuerto, también te piden una prueba reciente que certifique que no estás contagiado. Aquí en México no se pide nada, es totalmente libre. Sí, aquí con que traigas tu estampita de la Virgen de Guadalupe ya pasaste, ¿no? Es no, un problema... Bueno, es fundamental de estampita. Sí, pero es que es muy fuerte. Ahorita yo que tengo mucho contacto con Alemania, perdonen, pero la cuarta ola está golpeando mucho más fuerte. El número de enfermos y hospitalizados es mucho más grave. Si no tenemos un gran número de muertos en Europa es por la vacunación. Pero creo que es un tema que es bastante peligroso y que sí tenemos que tomar en cuenta. El riesgo de una cuarta ola para México en particular, y sobre todo con un gobierno que no creo que vuelva a confinar por las cuestiones que hemos visto de la economía y la reactivación. Digo, Torruco, en el evento que estás allá en Yucatán, ya lo dijo abiertamente, dijo que el presidente tuvo una muy buena política, no cerrar fronteras y demás. O sea, estaba aplaudiendo pese a que esto generó un gran contagio a nivel nacional y tenemos más de 300,000 muertos, pero bueno. Entonces, estas cuestiones sí ponen, yo creo que sí, un semáforo de advertencia y un semáforo de amarillo para toda la sociedad mexicana. Bien. Permítanme una pausa, caballeros. Iniciamos el tercer bloque de Economía de Frente. Comenzamos después de la pausa.
Bueno, sin haberle agregado como buena obra clásica y perfecta, el presupuesto de egresos de la Federación del 2022 pasó sin coma ni punto agregados. Quiere decir que ya venía bien, venía perfecta, no había que hacerle absolutamente, ni siquiera maquillarla. ¿Cómo ves este asunto, Ernesto? Bueno, solo hubo más o menos como 2,000 observaciones. Sí. Nada más. Pero que pasaron omisas. se aprobó en lo general. Hay pocas cosas que están cambiando y te diría de entrada, si el grueso es que es un presupuesto que para nada es inercial, implica un crecimiento en el gasto de gobierno de 6% arriba de inflación, 6% en términos reales. O sea, eso implica un esfuerzo draconiano de recaudación fiscal para que haya, digamos, los compromisos de máximo endeudamiento autorizado. La segunda cuestión, aparte del incremento en términos reales en el gasto de gobierno, que hace que el presupuesto no sea inercial, es que anteriormente llevamos varios años en el que el presupuesto se ajustaba para ofrecer un ligero superávit de lo que se llama el resultado primario. Y ese resultado primario en finanzas públicas es la diferencia entre ingresos y gastos de gobierno, quitando los gastos de intereses de la deuda. Y se ofrecía un ligero superávit, lo cual aseguraba que la deuda iba bajando en términos proporcionales. Y este año se rompe vamos a decir, ese dogma, porque ya era como un dogma, y el secretario de Hacienda propone un ligero déficit primario. Es decir, no está siendo irresponsable, no, pero se está rompiendo esa tradición de mantener un superávit primario. Digamos, lo cual es un poquito holgado, ¿no? Un poquito flexible para que la economía, para que el mismo gobierno pueda tener los recursos suficientes en base a deuda y poder ejercer su gasto. Y entonces aquí la verdad es que está bastante apretado el presupuesto a pesar de este déficit primario ligero, porque pues, para poder lograr ese gasto se requiere una recaudación muy fuerte, y esa recaudación principalmente, porque no hay una reforma fiscal, está apoyada en fiscalización, o otros dirían en terrorismo fiscal, ¿no? Y entonces, en base a lo que pueda hacer la señora Buenrostro, se puede asegurar equilibrio en las finanzas públicas. Pero pues ese es básicamente el panorama que se está planteando. Víctor. Sí, aquí lo que nos llama también la atención es este intento por seguir manteniendo un precio de la gasolina sin fuertes incrementos. Estamos viendo que también ahí van a tener una serie de subsidios indirectos a través de los IEPS y demás factores. Pero la parte que más nos preocupa a nosotros en la consultoría es precisamente esta parte fiscal, porque coincidimos de que no vemos cómo le van a hacer para poder mantener el gasto que está programado. También la parte que nosotros que criticamos un poco está concentrado todo en estos programas sociales que ya están determinados. Vamos otra vez en los programas para ninis, todas estas cuestiones de subsidios directos, pero no creemos que tenga un impacto positivo para una reactivación económica acelerada, que es lo que necesita el país. Vamos, este presupuesto yo no lo veo que pueda ayudar mucho a crecer más rápido de lo que necesitamos o recuperarnos rápidamente de los efectos de la pandemia, de la crisis de la pandemia. Y tres, que también la parte que nos preocupa bastante es la parte fiscal. O sea, don Ernesto lo se vio ahorita muy educado, muy caballeroso, pero realmente nosotros sí vemos que esto es como en sus marcas listos fuera para un terrorismo fiscal que no van a dejar títere con cabeza. O sea, aquí sí le recomiendo a todos los que están escuchando que se pongan al corriente, porque así, para poder sacarlo como está programado, Buenrostro va a tener que ser, ahora sí que Buenrostro va a tener que hacer un pleonasmo y poner muy mala cara a todos los que están en Hacienda, porque de otra forma no sé cómo le van a hacer. Y yo sí veo un inicio de un verdadero terrorismo fiscal en todo sentido de la palabra, y a todos, contribuyentes, personas físicas, morales, pequeños, medianos, o sea, pónganse en corriente porque sí lo veo agresivo. Es lo que nos está preocupando.
Bueno, tú también la ves así, un esfuerzo especial en la recaudación, Ernesto. Sí, totalmente de acuerdo con Víctor. Va a ser medular para que puedan lograrse las metas de recuperación de ingresos. Ahora, el presupuesto plantea un crecimiento del 4% en el PIB, ¿no? Bueno, realmente está pues bastante complicado que se pueda llegar a ese 4% de crecimiento en la economía para que a su vez se puedan generar los ingresos que están planteados. Quizás lo único que puede ser un colchón que trae todo este presupuesto es el precio del petróleo. ¿Por qué? Bueno, pues porque están planteando un precio de $55 por barril cuando el precio pues anda cercano a los 80. Entonces, del lado de los ingresos de exportación de petróleo puede haber algún colchón. Pero no se nos olvide que México es un país deficitario en hidrocarburos y de nada sirve que el precio del crudo esté muy alto si del otro lado vamos a tener que gastar más en la importación de gasolinas o en la importación de gas natural para poder surtir de energía suficiente a la sociedad y a la economía. Sí. Y aparte que todo el impacto que le han metido a Pemex no ha ayudado para que produzca más, perdón. Pero Pemex para mí sigue siendo un boquete en las finanzas públicas y el alto riesgo para este sexenio, y eso no ha garantizado un aumento de la producción. O sea, aquí en las consultorías no estamos viendo como Pemex del petróleo como la panacea para salvar las finanzas públicas. Al contrario, yo le pondré un foco amarillo fuerte. Es un asunto que posiblemente no llegue a comprender con claridad ni el presidente de Canadá ni el de Estados Unidos. ¿Por qué intentan artificialmente proteger empresas del Estado que están virtualmente en quiebra, al menos Petróleos Mexicanos? ¿Y por qué quieren favorecer a la CFE cuando la CFE ha demostrado que tiene prácticas que van en sentido contrario a la competitividad y a la salud financiera? Pero bueno, una conclusión antes de despedir el programa, Víctor. Gracias. Básicamente la recuperación económica mexicana nosotros la estamos viendo que está siendo muy lenta. No creemos que se alcance la meta del 6% que se había pactado a principio de año, que también lo habíamos comentado en tu programa y en otros más. Para este año ratificamos que va a quedar en 5 y fracción, pero no se cumple la meta del 6. Y la del año que entra de alcanzar la meta del 4, por los pronósticos que hemos estado calculando, también lo veo muy difícil. Prácticamente no creo que se logre esa meta. Vemos también mucha presión por parte del fisco para el próximo año, sí. Y también nos unimos a las críticas porque no es posible que se quiera mantener un monopolio en materia energética como es Luz y Fuerza, ¿no? O sea, esa parte no. Y de la reunión que tenemos en Estados Unidos con Canadá, vamos a ver el tema de indocumentados que tanto ayuda, porque la presión en Tuxtla y todas las migraciones que hay ahorita en Chiapas, en Oaxaca, todas estas caravanas, sí necesitan mucha atención humanitaria fuerte. Ernesto, por favor. Muy bien, bueno, pues digamos, se acerca el fin de año, vemos algunos pinceladas positivas, ¿no? de lo que puede pasar con el consumo tanto en Estados Unidos como en México. Había que comentar que el último dato de crecimiento de las ventas en ANTAD es un crecimiento arriba de inflación en octubre de cerca del 6%, bajo tiendas comparables, o sea, se ve bien también el consumo para el cierre del año, pero sí para adelante la cuestión en general está muy complicada y todo se reduce a la falta de inversión privada en nuestro país por la crisis de confianza que tiene la economía. Bueno, pues señores caballeros, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Economía de Frente. Ha sido un placer, como siempre, tenerte como invitado. Víctor, muchísimas gracias. Gracias. Y por favor, ya que estás en Mérida, cómete una sopa de lima de mi parte. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Ernesto Farrell, muchas gracias. Unos panuchos. Unos panuchos, por supuesto. También ustedes ordenen, yo me los empaco. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en Economía de Frente. Nosotros hasta la próxima semana, con muchísimo gusto con usted. Tenemos una cita. Gracias.